1, 2, 3. Lo intentaré de nuevo. Sí, de uno en uno sería más fácil, pero no tendría mérito. Tenemos que conservar nuestras tradiciones. ¿Cómo que estoy loco? Mira, estoy imitando al gran canario José Rodríguez. El levantamiento de arado se practicaba en Telde desde principios de siglo. Claro que son libros. ¿De dónde iba a sacar yo un arado? Bueno, no te burles de mí y vamos a empezar nuestra historia. Hoy nos toca hablar del folclore y las tradiciones de nuestro archipiélago. ¡Ja! ¡Ah, ahí está! ¡Horacio! ¡Horacio! ¡Horacio, soy yo, tu primo Ramón! Vaya, chico, pero ¿cómo has cambiado? Pues claro que he cambiado, mi niño. Han pasado 6 años desde la última vez que nos vimos en tu casa de Venezuela. Pues que ya no te acuerdas, Horacio. Sí. Ya ves, Ramón, esta vez soy yo el que viene a Canarias. Voy a estudiar en la universidad. Sí, nos llegó el telegrama de tu padre. Estamos muy contentos de que vengas a estudiar en la universidad y que te quedes todo el año con nosotros. ¿Quién es esa gente que está ahí tocando, Ramón? Es un grupo folclórico de una aldea de Gran Canaria. Viene a veces a tocar en el aeropuerto. Oye, ¿y cómo se llama ese baile? Eso, Horacio, se llama Isa y sede de la Jota aragonesa. Tiene su origen en el siglo XVIII y es la más festiva y participativa de nuestras danzas. Me gusta mucho, es muy alegre. Escucha, ahora empiezan a tocar una folía. Su procedencia es incierta. El nombre procede del francés, pero la música quizás es de origen italiano o portugués. Parece más triste, más delicada y menos festiva que la Isa. Pues tenemos más de 20 ritmos diferentes. Malagueñas, seguidillas, aires de Lima, arrorrós, sirinoques, tajarastes. Ya irás escuchando. Tengo muchas ganas de conocer las tradiciones de las islas. Después de todo, esta es la tierra de mis antepasados. No te preocupes, Horacio. Tienes todo un año para disfrutar de nuestras costumbres y nuestro folclore. Ya los primeros pobladores del archipiélago eran muy aficionados a la danza, y algunos de los elementos de su cultura se integrarían en la rica y variada herencia canaria. Nuestros antepasados carecían de instrumentos musicales y acompañaban todas sus canciones con batir de manos y pies, golpeando palos y piedras o agitando recipientes con piedras en su interior. Entre sus canciones destacaban las endechas, dulces y dolientes, con las que lamentaban la pérdida de un ser querido. Algunas de ellas fueron recogidas por el historiador Abreu Galindo en 1632. Esta endecha Gran Canaria expresa la desesperación por la muerte de una madre canaria a manos de invasores extranjeros. Pero los aborígenes no solo lloraban. También tenían sus juegos, que pasaban de generación en generación. Así, por ejemplo, podemos hablar de esquiva la piedra. ¡Ay! No la esquivé. Lo practicaban desde muy chicos. A unos 10 pasos los contendientes se lanzaban boliches de barro. Cada uno de ellos, por orden, trataba de alcanzar al contrario, quien tenía que esquivar el proyectil moviendo solamente un pie del suelo. ¡Ay! Será mejor que pasemos a otra cosa. Sí, esto que estamos viendo es... Lucha canaria.
Tiene su origen en los primeros pobladores de estas islas y durante siglos estuvo prohibida. Es apasionante, Ramón. ¿No es esa la sirena de nuestro barco, Ramón? ¡Sí! ¡Corre o nos quedamos sin vacaciones! En todas las islas, la Navidad devuelve a la vida viejas costumbres conservadas con una tenacidad casi milagrosa. ¿Qué, Horacio? ¿Has visto? Mientras en el resto de España pasan frío, aquí podemos ir a la playa. Esos son alemanes, ¿verdad? Sí, en Lanzarote hay muchos alemanes. Algunos hasta tienen casa y se quedan a vivir en la isla todo el año. Oye, ¿qué es eso, Ramón? Entremos. ¿Has visto qué contrastes tienen nuestras islas? Por la calle alemanas en bikini y en la iglesia ranchos de Pascua. ¿Estos son ranchos de Pascua? En Navidad, ganaderos y campesinos se reúnen para cantar villancicos con instrumentos tradicionales al ritmo de música pastoril muy antigua. Esta tradición se conserva también en San Bartolomé, otro pueblo de Lanzarote. ¿Sabes, Ramón? Me emociona que las tradiciones no mueran a pesar de todos los cambios. A mí también, Horacio. ¿Y ahora qué? ¿Te apetece un poco de vino y de queso blanco? La tradición del carnaval se remonta en el archipiélago al siglo XVIII y son famosos en toda España, tanto el de Santa Cruz de Tenerife como el de Las Palmas de Gran Canaria. Pero también en las islas periféricas se celebran diversas fiestas. En El Hierro se conserva la peculiar tradición de los carneros del martes de carnaval. ¡Ya están ahí! Pero por Dios, Ramón, ¿se puede saber quién tiene que venir? ¡Mira, los carneros! ¡Corramos! ¡Ya vienen! Te juro, Ramón, que por un momento pensé que eran carneros de verdad. Ya ves, mi niño, también en El Hierro se celebra bien el carnaval, ¿verdad? ¡Calla y corre, que ahí vienen otra vez! Oh. La devoción a Nuestra Señora de la Peña y a la Virgen del Rosario en Fuerteventura y a la de Guadalupe en La Gomera tiene gran arraigo. También en la isla de La Palma es famosa la bajada de la Virgen de las Nieves, cada 5 años, desde el Pago de las Nieves hasta el casco antiguo de Santa Cruz de La Palma. Ya he acabado el curso en la universidad. Ahora voy a disfrutar un poco antes de volver a Venezuela. Pues ya verás cómo disfrutas esta fiesta. ¿Sabes que se lleva celebrando desde 1680? ¿Y esos bueyes, Ramón? Los bueyes son típicos de nuestras fiestas. Se aprovechan para hacer exposiciones de ganado, arrastre de bueyes. También participan carretas y grupos de música y danza de la región. Dime, ¿quiénes son esos vestidos tan extrañamente? Eso, mi niño, es una de las cosas más pintorescas de esta fiesta. La danza de los enanos. A finales del siglo XVIII, esta danza fue prohibida en Gran Canaria y hoy solo se baila en La Palma. Danzan una polca, un ritmo que entró en las islas en el siglo XIX, procedente quizás de Polonia y que se incorporó rápidamente al folclore popular. Nunca había visto nada tan curioso. Mira, ahí está la Virgen de las Nieves.
Ay, ¿cómo pasa el tiempo, Ramón? Sí, Horacio, ha pasado un año y al final no hemos podido hacer ni la mitad de las cosas que nos habíamos propuesto, ¿verdad? Pero no te preocupes, el año que viene volveré. ¡Estupendo! Así podremos seguir nuestro viaje por las costumbres de las islas. Volveré a principios de septiembre. Justo a tiempo para los caballitos de fuego de las fiestas del Cristo de la Laguna en Tenerife, una costumbre antiquísima que acaba de ser recuperada. Y tendrás que llevarme también a La Gomera. ¿Es verdad que los campesinos se comunican con silbidos? Sí, es una tradición de origen prehispánico sin parangón en el mundo. Lo verás con tus propios ojos, Horacio. Hasta pronto, Ramón, y gracias por todo. Gracias a ti, mi niño. Nos hemos divertido juntos. Y saluda a toda la familia de Venezuela. Adiós. ¡Adiós! Les hemos guiado, amigos, por algunas de las tradiciones de nuestras islas. Pío, ¿dónde estás, Pío? Ya voy. No te preocupes, Pío. Hoy ya no tienes que darme ninguna fecha más. ¿Eh? No puedo creerlo. Lo reconozco, Pío. Tú has podido levantar tu herramienta de trabajo y yo no. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, amigos, hasta la próxima.